Mira esta pirámide final. Aquí tiene todos los elementos del sistema de liderazgo virtuoso. Abajo tienes la humildad fundamental, que es conocerse a sí mismo. Tienes después las 4 virtudes fundamentales que te dan lo que llamamos la integridad. Son virtudes fundamentales de la inteligencia y de la voluntad. Mira, la prudencia es fundamentalmente una virtud de la inteligencia práctica. La fortaleza es una virtud enraizada fundamentalmente en la voluntad. El dominio de sí es también fundamentalmente enraizado en la voluntad. La capacidad para dirigir a sus pasiones tiene mucho que ver con la voluntad. Y la justicia es una virtud que está enraizada en los dos, en la inteligencia y en la voluntad. En la inteligencia porque hay que identificar lo que hay que dar a cada uno. Este es el papel de la inteligencia práctica. Y después en la voluntad porque hay que dar a cada uno lo que has identificado como cosa que tienes que darle. No es suficiente identificar, hay que hacerlo, hay que darlo a cada uno lo suyo. Por eso la justicia, tú ves, es la virtud la más completa de las 4, ¿eh? Porque es una virtud enraizada en la inteligencia y en la voluntad. Y arriba tú tienes la magnanimidad y la humildad fraterna, que son virtudes que te dan grandeza y servicio. Y yo he puesto aquí corazón activo. Y abajo, mira, en la humildad fundamental he puesto corazón contemplativo. Entonces, hay que explicar un poquito. Efectivamente, la humildad fundamental es el conocimiento propio. Este supone una capacidad de contemplación. Pero es al nivel del corazón que tú contemplas. Es tu corazón que contemplas. Date cuenta que el corazón humano no solamente conoce, pero el corazón humano quiere y sabe. Quiere, sabe, conoce, ama, hace muchas cosas. El corazón humano hace todas las operaciones posibles, espirituales y humanas. Entonces, es el corazón humano que contempla y que se da cuenta que tú sin humildad fundamental y vivir no puedes vivir. Esto que te da el conocimiento de ti mismo. Pero la grandeza y el servicio suponen un corazón activo. Es decir, un corazón que está orientado no solamente a la contemplación, pero que está orientado hacia el servicio, hacia la grandeza, hacia la acción. Hacia la acción. Por eso, mira, la magnanimidad y la humildad son realidades extraordinarias porque están enraizadas fundamentalmente en el corazón de la persona. Las otras virtudes, las 4 virtudes fundamentales, como ves, están enraizadas en la inteligencia y en la voluntad. Por eso la humildad y la magnanimidad son virtudes mucho más complicadas de adquirir y de desarrollar, porque tienes que purificar tu corazón, tienes que agrandecer tu corazón, y esto es mucho más complicado que dar luz a la inteligencia o que dar fuerza a la voluntad. Lo veremos después cuando hablaremos de los medios para desarrollar la humildad y para desarrollar la magnanimidad. Después quiero hablarte un poquito del fenómeno que llamamos la espiral de crecimiento, cómo una persona crece, es decir, la influencia que tiene la inteligencia práctica sobre la manera como practicamos la virtud y la influencia que tiene también la voluntad, la práctica de las virtudes de la voluntad sobre nuestra propia inteligencia. Y yo quiero mostrarte con todo esto que al final todo está ligado, es decir, que hay conexiones increíbles en la persona, el corazón, la inteligencia y la voluntad son cosas que funcionan al mismo tiempo. No puedes separar el uno del otro. El ser humano es un organismo completo, un organismo bello, y hay que ver un poco cómo interactúan estas cosas, cómo interactúa la voluntad sobre la inteligencia y la inteligencia sobre la voluntad, y la voluntad y la inteligencia cómo actúa sobre el corazón y viceversa. Entonces, mira lo que he escrito aquí sobre la prudencia. Sin la prudencia no hay virtud. La prudencia es la madre y la guía de todas las virtudes. Guiados por la prudencia podemos distinguir claramente en la vida cotidiana la fortaleza de la cobardía y de la temeridad. El dominio de sí, de la intemperancia y de la insensibilidad. La justicia de la injusticia y de la severidad. La magnanimidad de la pusilanimidad y de la soberbia. La humildad
de la soberbia y de la pusilanimidad. La magnanimidad y la humildad son las dos caras de una misma moneda. Y voy a explicar un poco más adelante. La prudencia no es mediocridad, no es un centro entre dos extremos, es una cima, una cumbre, el punto culminante de la excelencia. Entonces, mira un poco la pirámide que tenemos aquí, porque explica claramente lo que he escrito aquí. Tú ves, en una situación dada, tú quieres actuar con fortaleza, pero te das cuenta que hay dos maneras de actuar mal. Hay la manera cobarde, es decir, actuar con cobardía, y ya hay el actuar con temeridad. Es la prudencia que en la situación concreta te dice, mira, si actúas así, eres un cobarde, es un acto cobarde. Si actúas así, es un acto de fortaleza. Y si actúas así, ya va a ser un acto de temeridad. Y la temeridad no es virtud, es un vicio. Lo mismo que la cobardía. Entonces, sin prudencia, tú no tienes ningún punto de referencia para saber en el caso concreto qué significa ahora para mí practicar la virtud. Es la inteligencia práctica que te dice practicar la virtud es hacer esto. Pero si va un poco a la derecha y un poco demasiado a la izquierda, no estás actuando con fortaleza, te estás engañado. Tú ves, la temeridad es una falsa virtud. Yo digo que es un engaño de virtud. Es un vicio, pero por ser una falsa virtud. La cobardía es un vicio por ser ausencia de virtud. La verdad es que los dos son ausencia de virtud, pero hay una cosa concreta de la cobardía. Tú identificas muy fácilmente la cobardía. Este es cobarde, este es ausencia de virtud, ausencia de fortaleza. Pero muchas veces tú puedes caer en la temeridad y no te das cuenta que es ausencia de virtud porque es falsa virtud. Entonces tiene un aspecto de virtud, pero no es virtud. ¿Entiendes? Es falsa virtud, que es al final lo mismo que la ausencia de virtud. Mira el dominio de sí. En una situación concreta, si tú actúas de cierta manera, es intemperancia. Si actúas de otra manera, va a ser la práctica del dominio de sí. Pero si tú actúas de la tercera manera, es insensibilidad. Y la insensibilidad, otra vez, es una falsa virtud. A ti te parece que es virtud, pero no es virtud. Eres insensible, eres un misántropo, un ser misantrópico. Y esto es ausencia de virtud, o es falsa virtud, que es exactamente lo mismo. Tú necesitas la prudencia, la sabiduría práctica para saber en cualquier situación qué significa practicar la virtud. Mira, la justicia es lo mismo. De un lado tienes la injusticia y del otro lado tienes la severidad. La prudencia te dice, mira, si tú actúas así, ya no es justicia, es severidad. Y severidad es falsa virtud, es decir, que es lo mismo que ausencia de virtud. La magnanimidad y la humildad es muy interesante porque ves que al final es la misma virtud. Todo depende de qué punto de vista lo miras. ¿Tú ves? Entonces, una persona que tiene dificultad con la magnanimidad, habitualmente lo que es un pusilánime. Pusilánime viene del latín pusilus, que significa pequeño. Es un hombre pequeño, una mujer pequeña. Entonces, como no tiene magnanimidad, habitualmente se comporta como un ser pusilánime, como un ser pequeño. Pero tiene que darse cuenta que él, que piensa que tiene magnanimidad, una persona que piensa que tiene magnanimidad, muchas veces se comporta como un soberbio, porque no entiende la diferencia que hay entre magnanimidad y soberbia. El soberbio es el que fundamentalmente no se da cuenta de que sus talentos, las cosas buenas que él hace, finalmente son dones de Dios. Pero hay otras personas, su problemática va a ser lo opuesto. Es el problema de la falsa humildad. Son gente que quieren practicar la humildad porque se dan cuenta que no quieren ser soberbios, a cualquier precio no quieren ser soberbios. Entonces la soberbia ya está terminado para ellos, no es un problema. Entonces van a intentar ser humildes, pero no se dan cuenta que muchas veces caen en la pusilanimidad, en la pequeñez, y que entonces es falsa humildad, es un vicio. Entonces todo depende ya un poquito de los temperamentos de la gente, de la energía vital que tiene. Tiene gente que tiene una tendencia, ¿no?, a equivocarse entre magnanimidad y soberbia,
y otros tienen una tendencia a equivocarse entre humildad y pusilanimidad. Es típico, ¿no? Hay gente humíldicos que su problema es que no son humildes, son falsamente humildes, son pusilánimes. Y tú tienes gente que son falsamente magnánimos, porque la verdad es que no son magnánimos, sino soberbios. Pero entonces tú ves que es al final la misma virtud, solamente lo miras de un punto diferente. Es una equivocación. Solamente la prudencia te puede decir, mira, esta acción, si actúas ahora de esta manera, es un acto de magnanimidad. Si actúas de esta manera, es un acto de humildad. Pero si te equivocas, vas a caer o en la soberbia o en la pusilanimidad. La prudencia, ¿ves?, es la madre de todas las virtudes. Si aquí algo no funciona, no puedes practicar la virtud. En la virtud no hay solamente voluntad, hay razón, hay racionalidad, hay intelectualidad, hay verdad. La verdad. Pero la verdad concreta, la verdad en acción, no una verdad teórica. Entonces, tú ves que la primacía es la primacía de la inteligencia a este nivel. Pero mira lo que he escrito aquí, la espiral ascendente de crecimiento. Si cada una de las virtudes presupone la prudencia, debemos afirmar también que la prudencia presupone cada una de las virtudes. Percibimos y interpretamos los sucesos a través del prisma de nuestro carácter. Como observó Aristóteles, el hombre bueno juzga cada cosa con rectitud y percibe en cada cosa la verdad. El soberbio, por el contrario, considera verdadero lo que halaga su orgullo, el intemperante lo que le da poder, dinero o placer, el pusilánime lo que justifica su cobardía o su pereza. Si desarrollamos la fortaleza, el dominio de sí y la justicia, mejoraremos nuestra capacidad de percibir e interpretar las situaciones a la luz de la razón, la prudencia. Todas las virtudes del corazón y de la voluntad nutren la prudencia y al mismo tiempo se nutren de ella. No es un círculo vicioso, sino una espiral ascendente de crecimiento. Te voy a explicar un poquito. Mira el dibujo aquí. Yo te explico antes, te he explicado que la prudencia es la madre de todos, de que si no hay prudencia es imposible saber cómo practicar la virtud en general. Pero al mismo tiempo, la prudencia depende de las otras virtudes, porque la inteligencia práctica tuya depende de tu propia voluntad. Es decir, que si, como he dicho así, si tú no practicas el dominio de sí, tú no vas a poder percibir la verdad. Entonces no vas a poder ser prudente. Si tú eres como un animal cuando ve un antílope, no ve antílope. El animal ve carne y ya está. Pasa lo mismo muchas veces con seres humanos. Un ser humano, cuando ve una chica guapa, no ve una chica guapa, no ve la verdad. Él ve un sexo, lo que potencialmente le puede dar placer, porque él está enfocado sobre una parte de esta verdad, una parte mínima, y él piensa que esta verdad es la totalidad de la verdad. Entonces, él no ve la verdad y por eso no puede ser prudente. Es decir, que no puede tratar a esta persona como una persona. Lo puede tratar solamente como un objeto, porque él no ve la persona, él ve el objeto. Pasa lo mismo con todo. Es decir, que toda nuestra capacidad, dice Aristóteles, de percibir la verdad, ¿ya?, depende de cómo practicamos las virtudes de la voluntad, la fortaleza, el dominio de sí y la justicia. Es una cosa extraordinaria. Significa que al final, aunque la prudencia es la madre de todos, esta madre depende mucho de cómo practicamos las otras virtudes. Y esto te dice una cosa, tienes que practicar todas las virtudes. Tienes que tener una inteligencia que funciona bien, pero tienes que al mismo tiempo practicar las virtudes de la voluntad y del corazón. Si no te vas a engañar. Vas a pensar que tú sabes cuando no sabes porque no tienes la luz necesaria para saber. Te engañas a ti mismo. Es una cosa espectacular. Mira, yo he escrito que no es un círculo vicioso, sino una espiral ascendente de crecimiento. Eso es la manera concreta de practicar el liderazgo virtuoso. Es saber
que hay que practicar todas las virtudes y no solamente algunas. Hay virtudes específicas del liderazgo, pero si tú no quieres practicar unas virtudes, no va a funcionar, no va a funcionar. Tú tienes que poner la atención en todas estas 6 virtudes del sistema de liderazgo virtuoso.